Me encanta tener en el podcast cara a cara a Rodrigo Murray. Murió mi hermana Marcela de forma bastante trágica. Hace un par de años murió mi hermano el mayor. O sea, yo empiezo a volverme chiflado. Y mis padres esa noche, según me cuentan, pues estuvieron decididos quizás hasta quitarse la vida. Agarra a mis hijos y se va 15 días. ¿De plano? No todo es color de rosa, pero tampoco tenemos que ver para siempre el color gris. Bienvenidos a una nueva emisión del podcast. Soy Coranelda González y es para mí de verdad todo un privilegio y un honor contar con lo más importante, tu atención en medio de tanto contenido. Muchísimas gracias y sé que este podcast les va a poder encantar. Mi invitado el día de hoy es un gran actor, director, dramaturgo, también conductor de televisión. Él es una figura emblemática del teatro mexicano con una trayectoria de más de 4 décadas. Él se mantiene vigente y con mucho trabajo. Nació en el seno de una familia de artistas y sin duda hereda el talento y la pasión. Además tiene una voz que enamora. Es una voz muy peculiar que no olvidamos y la escucharon por ahí en Harry Potter. Y bueno, él hereda este gran amor y pasión por las artes escénicas, consolidándose como uno de los pilares del teatro contemporáneo en México. Hoy me da de verdad todo un gusto enorme y sobre todo una emoción tenerlo aquí enfrente porque sé de muy buena fuente que es un gran conversador. Me encanta tener en el podcast cara a cara a Rodrigo Murray. ¡Bravo! Cora, después de esa presentación, pues cierren el telón, ya se acabó, ¿no? Gracias. Y pues nada, a tus pies. No, al contrario, Rodrigo, es un placer tenerte, poder conversar contigo. Bueno, así esta charla, porque así me han dicho, no, pues aguas, vas a platicar con Rodrigo Murray, prepárate con un buen café y todo, porque la conversación va a estar buena. Ojalá. Me encantaría que me platicaras. Comienzas en la década de los 90s. De forma profesional. Profesional, ¿verdad? Pero ahorita decíamos fuera del aire que desde muy chiquito, a los 9 años. Es la primera película que hago, es una película que dirigió y escribió mi padre, que se llama Para usted, jefa, y tenía 9 años y a partir de entonces pues creo que ya no paré. Evidentemente a esa edad uno no dimensiona hasta dónde llega el profesionalismo, sí. Y yo lo hacía durante los primeros años de forma pues muy divertida, lúdica, entendiendo que esto es parte de un trabajo, sí, pero pues un niño de 9 años evidentemente todavía no dimensiona el trabajo, ¿no? Luego, evidentemente, pues estudié, fui a la universidad, etcétera, pero encontré el gusto por la actuación de muchos lados, pero sobre todo, claro, con un ejemplo tan evidente como lo tenía en casa, ¿no? Claro. Y pues me enamoré del teatro, de la televisión, del cine. Yo sabía que de chiquito decías, también, pues todos de niños, ¿no? A veces decimos, los niños dicen quiero ser bombero, piloto aviador, no sé qué, que tú hacías la referencia de que yo quiero ser médico. Sí. O sea, y la vida o quién te lleva o cómo a los 9 años te sale una propuesta, obviamente de casa, ¿no? Del papá, a ver, vamos a que participes, o era, papi, yo quiero participar, o cómo fue. Bueno, en esa película particularmente sí hubo cierto nepotismo, ¿no? Mi padre era el director de la película y entonces había un personaje que yo podía interpretar. Uh-huh. No es que yo estuviera fuera de cast, ni mucho menos. Estuve en esa película, es una participación muy breve, pero ese es mi inicio. Y nací en el seno de una familia en donde mi madre, médico, sí. Me dio la posibilidad de tener la duda entre una cosa y la otra. Ella era ginecóloga. Es ginecobstetra, exacto. Y a punto de tomar la decisión, pues me incliné por las artes escénicas y diciendo entre broma y broma, pues es que como actor yo puedo ser doctor cada vez que yo quiera, ¿no? Pues sí. Y curiosamente me ha pasado muchas veces. ¿Interpretar a un doctor? Bueno, entre ellos está un comercial muy conocido que durante años estuvo al aire, el de Istiazil, sí. ¿No? Recomendado por la mamá de los doctores, y yo ahí hacía un doctor, y que se tuvo pues muchas visiones y versiones también. Y luego médico, he hecho médicos en un par de telenovelas,
que han marcado finalmente también la historia de la televisión. Una de ellas es Médicos, justamente, que la hice en Televisa, pero anteriormente Mirada de Mujer, y ahí hacía un doctor, y entonces también la televisión en ese momento empezaba a abrirse hacia otro tipo de tomas, empezaba a ver otro tipo de historias, eran otros los directores que estaban, había otro reparto que estaba participando en la telenovela, que no eran generalmente las mismas caras que nosotros veíamos en la televisión. Entonces, bueno, pues me tocó la suerte de hacer varios Médicos. Todo lo que, no, bueno, es inimaginable, impensable, lo que no has vivido como actor en 45 años, Rodrigo. Hoy que ha pasado toda esta trayectoria, ¿cómo te ha tratado la industria? Para empezar, tú me referirías, híjole, ¿cómo no fui doctor? Me arrepiento. No. Felizmente, y si volvieran a hacer, me dedicaría a ser actor de nuevo. Sin duda alguna. Volvería a hacerlo y a pasar también por los mismos ratos amargos. Mi padre tuvo la inteligencia, creo yo, tanto intelectual como emocional, de prepararnos y hacer de cada uno de sus hijos la carrera que ellos quisieran hacer, pero que en ningún momento él fuera su tarjeta de presentación. Hay muchos que yo los he visto, ¿no? Incluso compañeros, y buenos compañeros, no estoy haciendo de esto algún tipo de crítica, simplemente así ocurrió. Y mi padre en ningún momento me puso a trabajar, ¿no? O yo me dio a entender también que yo no tenía que decir, es que yo soy hijo de fulano de tal y entonces por eso se me tiene que abrir la puerta. Mi padre fue un gran padre, fue un gran maestro, eventualmente se convirtió en un gran compañero y creo que la enseñanza, por eso hablaba de la inteligencia, de obligarnos a estudiar lo que queríamos, lo que quisiéramos, incluso actuación. Entonces dices, bueno, tú vas a estudiar actuación, pues vas a terminar la licenciatura. Entonces yo estudié la licenciatura en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, yo soy licenciado en literatura dramática, incluso doy clases en la UNAM desde hace un poquito más de 10 años, y creo que eso fue una formación muy inteligente. Hay una anécdota que yo tengo con Antonio Castro, que es un director de teatro en México, actualmente director de la Escuela de Actores de Televisa, y estábamos montando, era uno de nuestros primeros montajes como productores, él dirigía, yo estaba produciendo y yo también actuaba, La Tempestad, una versión de La Tempestad de Shakespeare, que en lugar de que ocurriera en la época shakespeariana, digamos, ocurría en la época actual. Y entonces en lugar de ir en barcos, los personajes pues iban en avión, y el avión terminaba quedándose en una isla, etc. Y entonces nos faltaban, para terminar la producción, me acuerdo, una suma como de 50,000 pesos. Y yo dije, pues se los pido a mi papá, que me los dé, y pues con lo que entre en la taquilla, pues yo... Y entonces esa tarde me acuerdo que estábamos Tony y yo, y ahí estaba mi mamá, y pues hicimos todo el planteamiento, y esta es la obra, y tal y cual, y entonces dijo, bueno, pues sí, órale. Y entonces, ¿dónde está mi nombre como productor? No, pues como que tu nombre, como si estamos produciendo nosotros. Ah, sí, pero pues es mi dinero, ¿no? Claro. Si no tienen dinero, pues no produzcan, ¿no? O inventen algo para no solamente estirar la mano y que les produzcan las obras. Y creo que fue también una gran enseñanza porque eso nos prendió la chispa para tratar de sacar y entender la conducta económica que necesitaba la obra. Finalmente sí lo logramos y lo hicimos de manera exitosa y fue una gran enseñanza por parte de mi papá. No, es decir, a lo mejor voy a cometer un pecado, pero seguiré palabras bíblicas, ¿no? No les des el pescado, enséñales a pescar. Y levantarle la canasta a los hijos a tiempo. Qué interesante es porque, educarlos o criarlos a veces dicen con un poquito de hambre, porque si les das todo, pues ya, ¿por qué van a luchar? Claro, y entonces fue eso, meternos un buscapiés y finalmente lo logró. Y hicimos la producción de la obra, la hicimos muy bien. Y al día de hoy, pues yo me acuerdo de esa enseñanza, ¿no? Y ese día yo estaba muy enojado. Dijiste, ¿cómo es mi papá y no me va a apoyar? Si ahí está, ¿no? ¿Y cuántos años tenías, Rodrigo? 17. Dicen que al tiempo entiendes, ¿verdad? Que cuando te conviertes en padre, sobre todo eso, cuando ya te conviertes en padre, entiendes muchas cosas que viviste con tu padre, sí, con por tu supuesto. madre, ¿no? Y yo estoy seguro que él lo hubiera desembolsado sin ningún problema. Claro. Pero lo que estaba haciendo, lo estaba haciendo a conciencia. Formando, educando. Y qué bonito que, podamos tocar el tema de un gran señor, de un gran maestro, que además una vida tan bonita, longeva, de 94 años cuando él fallece, don Guillermo Murray, este gran primer actor también. No sé, sin temor a equivocarme, ¿es él, don Guillermo Murray, quien te siembra ese amor y esa pasión por las artes escénicas? Sí. Tu primer inspiración, tu maestro, tu sensei. Yo iba a la escuela junto con mi hermano
hermana que es un par de años menor que yo, y de pronto, de regreso a casa, no llegaba nadie por nosotros, o llegaba una camioneta de alguno de los estudios, o llegaba un chofer a buscarnos, porque y en algunos casos pues, mi madre estaba de guardia, y entonces tenía que estar en el hospital atendiendo gordas. Gordas, quiero decir, embarazadas, sí, ¿no? sí, sí. Lo digo de cariño. Sí, sí, sí. Y luego mi padre estaba o en el teatro, o en un set, o en un estudio. Y pasaban las camionetas y nos llevaban a mi hermana y a mí y nos dejaban literalmente en el teatro o en los estudios América, porque todavía funcionaban, o en Televisa, o en donde estuviera mi padre. Desde chiquititos. Desde chiquititos. Y entonces nuestros recreos y nuestras tardes eran en estos sitios, ¿no? En estos espacios que de alguna manera son pues, lugares oníricos, ¿no? Es como los sitios donde se desarrollan los sueños. La magia. Sí, la claro. magia entre la televisión, el cine y el teatro. No, pues, ¿cómo? Y yo, mi primera clase fuerte de actuación, pues la tuve a esa edad, ¿no? Y entonces aprendí el nombre pues de los telones, de las bambalinas, de las lámparas, de los pares 64, de los licos, de dónde está el camerino. Y yo veía la conducta de mi padre con la gente, con los directores, con los escritores, con los actores, pero con la gente de intendencia, con los guardias. Y era un trato sumamente humano. Y eso también fue para mí una clase inolvidable, ¿no? De toda la vida. La de primera mano. Pero ¿cuál se puede decir? Obviamente, y la cultura del trabajo creo que viene por las dos partes y mamas este amor por el arte, obviamente, porque pues ahí naciste, la cuna, llegar ahí todos los días, y la parte a lo mejor no veías a tu mamá trayendo a las criaturas al mundo, pero no, porque no podías pasar, pero escuchabas seguramente las pláticas, ¿no? Como ginecóloga Sí. de lo que ella vivía. Pero el aprendizaje más grande, creo yo, bueno, de los dos, es la cultura del trabajo. Trabajaban los dos y mucho, y en temas muy relevantes para la humanidad, desde su trinchera cada uno. Y al mismo tiempo tengo que hacer la aclaración que siempre se tomaron el tiempo, por ejemplo, cuando venían las vacaciones, mi padre no aceptaba ningún proyecto con las vacaciones. Y entonces siempre salíamos 1 mes y medio, 2 meses, a muchos sitios, no solamente en México, en los Estados Unidos, en Europa. Claro. Y entonces tenía chance también de invertir en eso que no se puede obtener de otra forma si no lo haces a través de un viaje. Claro. Y eso fue también en mi formación fundamental. La mejor enseñanza, ¿no? ¿Cómo era la vida al lado de Guillermo Murray, de este gran primer actor, o el nacer en una familia precisamente con una historia tan rica en el mundo del arte? Muy normal, ¿eh? Yo creo que los actores, los médicos, los ingenieros, los barrenderos, la gente en general, los seres humanos, tenemos vidas bastante comunes y silvestres, no hay algo así que tú digas, uy, qué excepcional. Y sin embargo, había, evidentemente, fechas, como por ejemplo algún año nuevo, donde íbamos a casa de Silvia Pinal, y entonces eran muy amigos mi papá y Silvia, y entonces estaba Alejandra, que era chiquita, o estaba, bueno, un despliegue gigantesco de estrellas, con las cuales claramente pues yo me llevaba, o me llevo, con los que todavía estamos en el planeta, pues de forma muy amigable, ¿no? En ningún momento para mí fue como un sitio inalcanzable, y creo que no debe serlo. Pero ¿no? porque naciste ahí, sin embargo, no es la vida de un niño normal. Claro, pero soy normal. Bueno, en ese momento, imagínate. Fui normal siempre. Imagínate que tú llegas a, no sé, con los amigos, ay, ¿qué hiciste ayer? No, pues nada, fui a la casa de Silvia Pinal y ahí estuve con Alejandra Guzmán y así, pero X, o sea, tranqui, ahí jugando, ¿no? Alejandra es o sea, un poquito más grande, y sí era una ficha divina. Ajá, pero imagínate qué normal, qué niño, ¿no? Cuenta eso. Porque, sin embargo, para ti era tu día a día, pues era normal. Sí, y ahorita también hablábamos, por ejemplo, del maestro López Tarso, que Ignacio en casa, a la que más quería era a mi mamá. Wow. Porque justamente mi mamá le ayudó a su hija a parir. No, pues cómo no. Y entonces tenía una relación estrecha con mi papá, pero no tanto como con mi mamá, curiosamente. Y bueno, muchísimos actores y muchísimas actrices, pero pues que era el mundo en el que pues yo tenía que vivir, ¿no? Y mi madre trabajó mucho al lado de mi papá también porque estudió arquitectura.
entre otras cosas. Wow. Y entonces diseñó muchas de las escenografías que hizo mi papá a lo largo de su vida como productor. O sea, viviste en el seno de una familia con mucha unión, lleno de mucho amor. Sí. Y de dos seres apasionados por lo que hacen. Sí, sin duda alguna. Y con momentos muy difíciles también, como cualquier otra familia, o como muchas de ellas, porque antes de que yo naciera, yo nací en el 69, en el año del 68, 1968, murió mi hermana Marcela de forma bastante trágica, en un accidente... sí, muy doloroso. Y eso no fracturó a la familia, pero sí la partió. Claro. Y es algo que no puede, pues, ni nombre tiene, ¿no? Cuando los padres pierden a un hijo. Pues, ¿Cuántos años tenía Marcela? 4 o 5 años. Ay, bien chiquita. ¿Qué fue Sí. lo que sucedió? Cayó de un 5.º piso. Y mis padres, esa noche, según me cuentan, pues estuvieron decididos quizás hasta quitarse la vida. Y no lo hicieron porque tenían 2 hijos mayores. O sea, yo tengo, en este momento ya no, porque hace un par de años murió mi hermano el mayor. También. Pero sí está Alejandro. O sea, mi hermano mayor es Guillermo, luego Alejandro, luego Marcela, luego yo, luego Gabriela. Y bueno, pues en un acto claramente de amor y de generosidad con los que estábamos vivos, pues yo no había nacido todavía, pero nací al año siguiente, ¿no? Claro. Y entonces yo veo también un poco la forma de la vida. No todo es color de rosa, pero tampoco tenemos que ver para siempre el color gris, ¿no? La vida está llena de matices y de situaciones. Y si tú me preguntas en este momento, ¿volverías a vivir todo lo que has vivido? Sin duda alguna. Pues es ¿no? quien, te hace ser quien no eres, ¿no? Sí. También. Y entiendes que todas esas experiencias te forjan y te hacen, nada más te hacen el cuero más duro. Claro. Y a veces está bueno ser así. Porque ¿no? la vida es dura. Sí, A veces es dura. y muy suave y muy hermosa. Muy bonita. En muchas ocasiones también. Sí, ¿no? totalmente. Sí. Pero el golpe más duro, digamos, porque cuando muere Marcela, tu hermana, pues tú no habías nacido. Ujú. ¿Tú naces en el 69? Yo nací en 69. Sí, ¿verdad? Y ella en el 68. El golpe más duro o la vez que ves más cerca, obviamente, la muerte es precisamente el fallecimiento de tu padre, de Guillermo Murray. Bueno, sí. ¿Es el golpe más duro que has atravesado en tu vida? No sé si duro. ¿O doloroso? Mi padre casi muere de 94 años. Tuvo una vida llena de flores, tuvo una vida plena, tuvo hijos, tuvo nietos, ¿Bisnietos? tuvo bisnietos en vida. Nunca jamás se le conoció un escándalo, nunca jamás estuvo acusado por nada, sino más bien simple y llanamente aplaudido. Y entonces uno también tiene que entender que para qué llorar tanto la muerte si lo que tenemos que hacer es aplaudir esa vida. La ¿no? muerte es la graduación de la vida, ¿no? Pues sí, finalmente todos vamos a terminar Sí, claro, muertos, ¿no? claro. Y entonces yo sé que él vivió muchos eventos difíciles, salió exiliado de Argentina y finalmente se hizo mexicano, vivió más tiempo de su vida en México que en Argentina y como accidente geográfico nació en Sudamérica, proviene de un abuelo, mi abuelo era irlandés y mi abuela italiana y por el otro lado mi abuelo ruso y mi abuela polaca. Entonces es una suerte de exilio, ¿no? El de todos, como es el día de hoy, ¿no? El mundo sigue moviéndose y la gente sigue migrando de un sitio para el otro, a veces obligados, a veces no. Y bueno, pues tengo la suerte de nacer en México, de crecer en México y de hacer mi carrera en México feliz de la vida, donde claramente yo sé que soy muy afortunado, ¿no? Y todos los días doy gracias por eso. Y el agradecerlo no significa, pues me voy a echar en mis laureles, al contrario. Si yo llegase a la punta de la montaña, pues el siguiente paso es para abajo. Entonces, pues no, la montaña todavía es eterna. Todavía hay mucho por Y escalar. sí fue muy fuerte la muerte de mi papá, sí. También la de mi hermano, sin duda. Pero bueno, pues yo lo único que tengo ahora es, no, tampoco iba a vivir para siempre, ¿no? Y creo que murió de forma muy bendecida. Se sintió mal una mañana, se fue al hospital, el doctor le dijo, recuéstese tantito que lo voy a revisar, se recostó y se murió.
sí. Entonces... Como la muerte de los justos. A veces lo dicen, cuando estás dormido, pero él llegó y hasta se dio chance de ir al hospital, llega, siéntese, a ver, vamos a checar. ¿Dónde firmo, no? Sí. Sin molestar a nadie, sin hacer ruido, sin estar escándalo. internado en un hospital por meses. Exacto, ¿no? Una bendición absoluta. Sí, o sea, una vida muy bonita. Y además el privilegio de hacer lo que quiso siempre. Siempre, y sí lo lloramos, sí, por claro, supuesto. Claro. Pero se fue de forma... O sea, yo ahorita me acuerdo de mi jefe y lo recuerdo con una sonrisa, no con una lágrima. Claro, de que dices, bueno, si me va a tocar, porque no va a tocar a todos, dices, ojalá fuera como mi padre. ¿A dónde ¿verdad? firmo? Claro. Sí, claro. Y llegar así a los 94 años. Claro, exactamente. Y él trabajó, también era los que trabajaban como don Ignacio López Tarso hasta los últimos días de su vida. Sí, la última década dejó de trabajar un poco porque padeció una demencia senil que no Alzheimer, porque hay como 90 tipos de demencias, y él tenía una que ya no le permitía trabajar, ¿no? Pero siguió hasta el último día de su vida sabiendo quiénes éramos. Y te digo, pues me siento mal, llévame al hospital, mi amor, ¿no? Eso lo dijo a mi mamá. Wow. Y no le toca ver la partida de su hijo. No. Guillermo, obviamente, Guillermo, porque fue al año casi. Guillermo murió como 1 año y medio después, sí, mi hermano. Y ¿cómo tomas ese golpe de la vida? Porque la vida de repente te sorprende cuando menos te lo esperas, y Guillermo sí era muy joven, a lo mejor... 65 años. Dices, en el sentido de que faltaba mucho por vivir, viendo la longevidad de tu padre, sí. Y que hoy todos se espera que duremos muchos años. ¿Cómo te llega a ti esa noticia, ese golpe? Porque primero él estuvo desaparecido unos días. Bueno, en realidad sí. Había quedado de ir a comer con mi mamá y no llegó. Mi mamá pensó que se había ido porque tenía un viaje programado. Cuando hablamos justamente al lugar donde estaba ese viaje programado, nos dijeron, no, nunca llegó. Y entonces no estuvo desaparecido, estaba en su casa. Pensaban que estaba de viaje, ¿no? Sí. Y luego resultó que no, que estaba en su casa. Y entonces, claro, nosotros hicimos levantamos ¿Una denuncia? Una denuncia de desaparición. Y apareció, ¿no? Lamentablemente muerto, y tenía un ataque, se murió de un ataque al corazón. Pues vivía solo. Y entonces, él era muy solo, ¿verdad? Sí. Y yo tuve una relación con mi hermano por la distancia, no muy cercana. Ahora, pues lamento muchísimo la pérdida de mi mamá, porque pues es su primogénito. Y también para mi mamá, lo lógico en la vida es que se mueran los grandes, ¿no? No los chicos. Y ya haber perdido 2 hijos. 2 hijos, es un dolor. Era muy fuerte, sí. Por supuesto que lo lamenté, y lo lamenté con sus hijos, y lo lamenté con sus nietos. Pero bueno, tampoco podía yo hacer más cosas, ¿no? La vida continúa. Pero ¿qué aprendizaje te deja la partida, que fue muy distinta, la partida de tu padre y la forma en la que él muere, y la partida de tu hermano y la forma en la que él muere? Eran personas distintas, ¿no? Su carácter era completamente, no dirías disímbolo, pero sí eran personas distintas, y creo que yo apuesto más hacia el lugar de crecer junto con alguien, no estar solo. Me parece que alguien que llega a una situación así, de pronto fue un poco egoísta, y yo no quiero serlo en absoluto. Me parece que no hay nada más hermoso que la generosidad. ¿Qué te vas a llevar al otro barrio, ¿no? Lo que vivas. Exacto. Sí. Y eso es esa es la gran diferencia, ¿no? Y a veces es difícil, ¿no, Rodrigo, tener una vida en equilibrio cuando tienes el peso de que tienes una carrera pública, quizá lo viviste con tu papá, pero también es ejemplo de tener una vida en equilibrio personal y éxito a nivel laboral, cuando a veces estás bajo una lupa, bajo una luz, ¿no? Las cámaras. No es fácil a veces preservar un matrimonio, una familia unida, y el trabajo, y tú lo estás haciendo. Bueno, ejemplo a seguir, el de mi padre, por claro. supuesto, y el de mis suegros, ¿no? Provenimos de familias muy, muy unidas y con matrimonios muy longevos. Yo estoy cumpliendo 27 años de casado y tengo 2 hijos maravillosos, Bruno y Martín, y pues sí, ahí estoy con mi mujer, y con ella me voy a ir hasta el último día. ¿El secreto es saber elegir, dirías tú? ¿Saber elegir bien? Lo mejor que hice en mi vida fue casarme con Sunita, sin duda. Y lo mejor que hemos hecho en la vida, ella y yo, son nuestros hijos. No me cabe la menor. No hay una sola película, ni siquiera que le llegue a los talones, ni ninguna obra de teatro, ni ningún programa de televisión. Ningún reconocimiento. Nada. Lo mejor son esos 2 chavales que están curtidos de alguna forma, o hechos en el entendimiento que
cuanto mejor ser humano seas, vas a hacer mejor cualquier cosa. Y ese es el de día a día, todos los días, ¿no? Recordarlo. Y hacer cosas que tienen que ver con una cotidiana muy simple. Nadie está en la casa para servirte, nadie tiene privilegios que no se ha ganado, nadie tiene que estar por encima de ningún otro ser humano, sea quien sea. Y entonces ese tipo de valores y de cosas finalmente te abren puertas, ¿no? Son chavos que están, yo creo que están bien educados, ¿no? Bien educados para vivir en el mundo y en el contexto actual. Así salgas en todo el poder, Amores Perros, en Lo cualquier que parte. quieras. ¿Qué dicen tus hijos de eso, de verte de repente irte a aplaudir al teatro, de verte en una serie, de verte en el cine? ¿Cómo reciben ellos esa parte del reconocimiento hacia su padre? Porque yo te he escuchado a ti hablar de cuando muere don Guillermo Amorrey, que dices, no había nada más bonito que ver cuánto cariño le tenía a la gente, y te das cuenta hasta que se va, hasta que muere, ¿no? De Sí. todo lo que era y quién era. Sí, el par de homenajes que le hicieron después de su fallecimiento fue muy sorpresivo, porque claro, tú lo tienes en casa, al lado, ¿no? Día a Y no te día. das cuenta. Mis hijos, digo, al margen de que quisieron muchísimo a su abuelo y que también admiraban mucho su carrera, lo conocieron menos que yo, evidentemente. Y yo creo que los dos tienen mucho gusto y mucha educación teatral y educación cinematográfica y televisiva, pero gracias a Dios no tienen nada que ver con este arte. Ah, ya. Nada. ¿Por qué No, dices no gracias a Dios si tú eres bien feliz Por- dentro de este medio? Porque creo que, no sé, mira... ¿Se sufre siendo actor? No sé si sí, hay momentos que son muy difíciles y de pronto hay proyectos que se están a punto de hacer y no terminan de culminarse, o hay apuestas que uno tiene que van a... Pero en realidad lo que más feliz me hace es que ellos hagan lo que quieran, ¿no? Sí. Y esa es una realización también mía. Bruno, el mayor, es mal actor. O sea, no le iría bien, ¿no? Intentó. No es que haya intentado. Lo vi en un par de montajes en la escuela porque estaba como obligado a hacerlo. Ah, ya. Y no tiene esa... Yo no sé qué sea, una cosa como de chispa cuando uno nace, Sí. o porque quién sabe por qué así se comportan tus neuronas, quién sabe. Que dices, ya lo ¿no? traes, ¿no? Claro que hay mucha gente tenaz que estudia y mejora. Este chavo creo yo que no... Y por suerte está feliz de la vida estudiando lo que está estudiando. ¿Qué y estudia, Bruno? Política, filosofía y economía. Ay, ay, o sea, ay. está en otro lugar, Claro. ¿no? En otro sitio. Y el otro enano, Martín, sí, o sea, es un gran histrión. Nato. Un estupendo actor. Pero no tenemos el más mínimo interés de presionarlo a que sea. Ni de llevarlo a los teatros, ni nada, no, como te pasó a ti. No lo hacías. No, porque entendimos mi mujer y yo que los niños no tienen que trabajar, punto. Yo trabajé desde muy niño. Claro. Y hay cosas que de pronto me perdí, que un niño no tiene que perderse. ¿Tú no repetiste ese patrón de, vente, mijo, vamos al teatro, vamos al set de la novela, vamos a...? No. O sea, sí. A ver, nada más. Un momento él quiso tener unas clases de tap. Y entonces en la clase de tap hicieron Peter Pan. Y él hizo Peter Pan. Y lo hacía de forma maravillosa y divina. Pero se le fueron las ganas cuando acabó la temporada de Peter Pan. Dijo, no, yo no quiero dedicarme a esto. Qué bueno, probaste el caramelo y no te gustó. Maravilloso, ¿no? ¿Qué quieres ser? Arquitecto, veterinario, bueno, perfecto, ¿no? Lo que tú quieras. Y yo nunca tuve una sombra o una competencia directa con mi papá, porque somos dos generaciones completamente distintas. Él trabajó toda su vida de guapo y yo soy un actor más bien que me gusta hacer personajes, ¿no? Que te reten. Claro, pero mi padre toda la vida, o sea, yo me acuerdo él diciendo, es que yo nunca voy a poder hacer un judicial, y me encantaría hacer un judicial. Y era por su guapura, por su presencia, Dices, bueno, de que lo querían siempre de galán. Pues es que hay ciertas características personales que en este país lamentablemente pues tienen que ser así, ¿no? Me parece fantástico que el día de hoy sí haya cierto tipo de cambios y que veas otros actores haciendo los personajes que no normal. Es decir, en México hay estereotipos que si tú eres morenito y tienes el bigote ralo, pues entonces ya tienes que ser revolucionario. No, espérame.
No, creo que también podríamos hacer otro tipo de cosas, ¿no? Sí, de dame chance, experimenta, pruébame, haz, ¿no? Tratar de cambiar. Fíjate qué interesante todo esto, porque además tú sí lo viviste así desde chiquito y hasta cierto punto, aunque no pareciera, sí tuvo mucha influencia, pues esta parte, ¿no? Para que te llamara la atención, porque de otra manera, pues quién sabe, vas creciendo con los amigos, pero si nunca te paraste en un set, nunca nada, pues quién sabe, a lo mejor y sí, quizá hubieras estudiado medicina. No, yo toda la vida estuve cerca ahí, siempre me fascinó y siempre metí las manos en todos los departamentos. O sea, yo he trabajado en cine poniendo audio, colocando luces, ya no te cuentan. Dirigiendo cámara. ¿Ya no qué? Ya no te cuentan. No, por supuesto que no me lo van a contar. No, yo he trabajado en todos los departamentos, en teatro, en todos los departamentos. O sea, yo empecé a trabajar en teatro y la primer clase que yo tuve de actuación, digamos, que fue cuando estaba terminando la primaria, y hice toda la carrera en la escuela de Manolo Fábregas. Entonces, cuando yo salgo de la secundaria, yo ya tenía una carrera hecha las tardes. A mí el mundo de la actuación y el mundo de la televisión, el cine y el teatro me fascinan desde niño. Y tuve esa suerte de nacer, aparte de todo, en una familia donde tenía un padre actor. Pero yo, si hubiera nacido en la familia de un padre árbitro, por decirte algo, hubiera sido actor. Si yo hubiera nacido en la casa de un restaurantero, hubiera sido actor. Lo tienes claro. Clarísimo. Yo estaba destinado a ser actor. No entiendo mi vida de otra forma. Wow. ¿Cuál ha sido el personaje que tú sientes, Rodrigo Murray, que te catapultó o donde dijiste, esto ya reventó, al fin lo logré, llegué, que te dio el reconocimiento? Híjole. Porque son demasiados, más de 40 años, en 45 años de carrera. Claro, pero podemos, o sea, estos grandes garbanzos de a libra, ajá, sin duda, Amores Perros tiene que ser uno de ellos, claro, ¿no? Es una película que no solamente catapulta mi carrera, sino pues la de Gael, sí, la de Vanessa, el la del propio Negro. Sí, claro. Exacto, ¿no? Es una película pues total y absolutamente, ya es un clásico, ¿no? Y cuando alguien habla de Amores Perros, no solamente en México, en el mundo entero, pues se vio, ¿no? Esa película le dio la vuelta al planeta. Y creo que de cine pues sí sería el top one, ¿no? En el teatro he hecho muchísimas cosas y hay una obra que hicimos hace unos años, Diego Luna, Ochoa y yo, que se llamaba Las obras completas de William Shakespeare, abreviadas, que también estuvimos muchas veces en Monterrey, sí, que también puso mi nombre en el teatro en otro lugar, ¿no? O sea, como que en otro tipo de marquesina. Y durante toda la vida yo también he hecho teatro pensando en que yo tengo que producirlo, y yo tengo que escribirlo, y yo tengo que hacerlo, y es justamente el momento que estoy haciendo en este instante un monólogo que escribí yo que se llama Leonardo, sobre Leonardo da Vinci, que es un caballito de batalla que voy a traer pues el resto de mi vida. En la televisión, pues obviamente en la televisión hay cosas que son muy particulares, pero una de ellas es Renta Congelada, sin duda alguna, pues es un programa que también tuvo un impacto muy fuerte. Le fue muy bien al proyecto. Muy bien, y los programas de concurso, que hice varios programas de concurso como host, TV Azteca, ¿no? En TV Azteca, exacto. Esas oportunidades te las da el picar mucha piedra debajo, ¿no? O sea, hay muchas obras de teatro antes de Shakespeare, hay muchas películas antes de Amores Perros, hay muchos programas de televisión antes de Renta Congelada, o de Doble Cara, o Password, que eran los programas que hacíamos. Y todo eso es parte de, no puedo menospreciar a ninguna porque es parte de esa propia montaña que estoy construyendo. Sí, ¿no? Te llevó a ejercitar el músculo y a la otra, y a ser mejor. Pero, y el proyecto que te robó el corazón, digamos que te tocó el corazón, porque hablamos ahorita de proyectos muy exitosos y que fueron muy populares, y que digamos, sí hay un antes y un después en mi carrera, después de estos que ya hemos mencionado. Pero haciendo cine, teatro, series, telenovelas, ¿cuál podría ser el proyecto, digamos, que tocó tu corazón para conectarte de una manera más satisfactoria? Hay una película que a mí me gusta mucho que se llama La Nave. Está basada en un hecho real de un niño con cáncer. Y La Nave es una película de esas películas que uno tiene como de las favoritas, por la temática, por cómo está hecha, por los compañeros, porque todo salió bien y lamentablemente no es un exitazo en taquilla. ¿Qué dices? Sí. Son esas cosas que... Y cada vez que alguien la ve de casualidad y la refiere, entonces yo digo, bueno, un alma más salvada. Ándale, ¿no? Eso qué bonito, ya con eso dices. Uno, ¿no? ¿Y dónde la podemos ver?
Está puesta en alguna plataforma. Ahí está. ¿Cómo se llama? La nave. La nave. La nave. Vamos a buscar Es una este película proyecto. bellísima y es una película con la cual, exacto, pues te identificas como ser humano. Creo que esos proyectos son los más importantes, ¿no? Por eso te lo preguntaba, porque me siento mucho con muchos, bueno, sí también actores, pero con muchos cantantes y dicen, ay, hay canciones que a veces no ven la luz o no son sencillo y son temas asazo y que les da mucha impotencia, ¿no? También, por eso te lo preguntaba ahorita. Y a veces pasa al revés. Sí. Que estás haciendo un proyecto que dices, no, hombre, esto... No va a pasar nada. Se va a ir a la basura pasado mañana y ¡pum! Es un éxito. Y es el que revienta. Y el que más te ha retado, por ejemplo, porque tú decías, yo no soy como mi papá, que era un actor de, pues, más de galán, y no le llamaban a veces para otras cosas porque, pues, la guapura lo impedía luego, pero tú sí, o sea, tú eres exacto, tú sí eres feo. ¡No! Me decías, yo sí hago otro tipo de papeles, no es como mi papá, de que me hablen que para el personaje del galán y de personajes que te retan. O sea, el que más te ha retado, ¿cuál ha sido? Que dices, híjole, bueno, le estoy batallando con este papel. Sería muy injusto pensar en uno porque siempre trato de meterme en los personajes y en los zapatos de ese nuevo ser que estoy interpretando, que tiene su propia historia y a veces, aunque sea en un par de capítulos, es importante por cómo se va a contar el resto de la historia. U otro que a lo mejor está a 180 capítulos y que, bueno, pues hay que encontrar justamente la curva dramática y entender cómo se comporta este personaje. Pero yo desde hace 15, 16 años empecé a escribir un monólogo sobre Leonardo da Vinci. Y ese es el proyecto de mi vida, porque es, digamos, el proceso de gestación más largo que he tenido con ningún otro proyecto. Ni la telenovela más larga, ni la obra de teatro más larga que haya estado, no solamente en cartel, sino en ensayos. Este proyecto no es que haya trabajado durante 15 años consecutivos, pero empecé con la idea y a partir de ahí empecé a construir el monólogo y no quería que se convirtiera en una clase aburrida. Entonces toda la investigación que hago sobre Leonardo da Vinci, entiendo y descubro 3 grandes fracasos del gran genio del Renacimiento. Oh, ¡qué maravilla! Y los 3 fracasos hacen que humanicemos al genio. Nosotros conocemos a Leonardo da Vinci. Todo el mundo. Por su gran obra. Por su gran obra. Por sus grandes inventos. Por su... genialidad. Por ser inalcanzable. Y yo lo que trato de hacer con este monólogo es traerlo, echarse un tequilita con nosotros, ¿no? Que platique Leonardo cuáles son realmente los momentos en donde él también se equivocó. Él era un ser humano. Antes de ser genio, fue ser humano. Y como ser humano, y en esta plática me encuentro con Sebastián, el extraordinario escultor mexicano, y que me enseña una pieza escultórica, y yo le pido que esta pieza escultórica, que mide 30 centímetros, que es un cubo, la sobrescalemos a 2 metros. Y entonces acepta, y yo desarrollo el monólogo moviendo esta pieza que transforma el espacio. Ese es un proyecto que particularmente yo quiero muchísimo, porque pues ahora sí que es todo mío, ¿no? Sí, yo lo escribí, yo lo dirijo, yo lo actúo. Es que ahí te da la función de ser todos tus yo, o sea, como dramaturgo, como actor, como productor, como director, te da la oportunidad de hacer todo lo que tú eres en un solo proyecto. Y no quisiera ser tan egoísta, ¿no? O sea, mi ego ya está sumamente sobado en este proyecto, pero sí es un proyecto al que yo quiero mucho por lo que dice el proyecto, porque entiendo que haciéndolo soy mejor persona y a través de mi actuación la gente en el público es tocada en una fibra sensible. Tú eres Leonardo da Vinci. Yo soy Leonardo, pero es una historia que está entremezclada con una historia de un actor que se llama Rodrigo, que está haciendo un monólogo sobre Leonardo da Vinci. ¡Wow! Entonces es el teatro dentro del teatro, en un teatro. Y entonces es una cuestión pues medio metafísica, el metateatro. ¿Cuándo lo vamos a ver? Y es muy divertido. Aparte de todo, tiene un altísimo grado de comedia. Es una comedia histórica, diría yo. Yo vengo a Monterrey pronto. Ya se enterarán. ¡Qué maravilla! Ya estamos haciendo hasta la promoción. Ya así con esa venta hay que comprar los boletos rápido. Y ¿sabes qué? Me hace todo el sentido que seas tú, precisamente tú, quien haga esta historia de Leonardo da Vinci y hablando sobre todo el fracaso. Porque te he escuchado hablar del fracaso y lo importante que es y de que de eso está construido el éxito, precisamente. Esa es una frase de Leonardo. Decía... El éxito es una cadena de eslabones fracasados. Sí. ¡Wow! Y era un hombre al que se supone, pues nunca fracasó, ¿no? Y nosotros lo único que tenemos
en común con Leonardo y con los genios y con el resto de la humanidad es el fracaso. Porque si yo digo, bueno, ¿quién pintó la Gioconda? Pues nada más uno va a levantar la mano. En cambio, si yo le pregunto, ¿quién ha fracasado? Todos. Pues todo el mundo, ¿no? Y en algunos casos levantamos hasta las dos. Sí. Y el fracaso lo malentendemos, Cora. Creo que el fracaso es algo que tiene que estar abrazando de tu lado y decir, ¡ay, qué bueno que fracasé otra vez porque tengo chance de intentarlo! Sí. En cambio, hay mucha gente que fracasa y cree que es una derrota. Y entonces ya se acabó. Ya no vuelven a intentarlo. Es que no es fracaso si hay aprendizaje, ¿estás de acuerdo? Pero es que eso es lo que te va a dar el Así es, fracaso. exacto, porque aprender. nadie aprende a caminar en un Sin día. caerse. Pues sí, te vas a caer, ¿no? Por eso estamos hechos de hule cuando nacemos. Sí. Porque te vas a dar muchos trancazos. Y eventualmente vas a aprender no solamente a caminar, sino a correr. Me encanta esa parte y que pues, sí, precisamente por eso lo haces tú. ¿Qué impacto dirías tú, Rodrigo, o consideras que puede tener el teatro, por ejemplo, en las personas? Es muy sanador, no solamente para el espectador, sino también para los que hacemos el teatro. O bueno, tengo la suerte de poder estar en ambos lugares. Muchas veces como espectador soy un asiduo público teatral y como actor yo no puedo vivir 5 o 6 meses sin estar en escena. Entonces es total y absolutamente terapéutico el teatro. Uno se puede sentir medianamente con flojera y decir, ay, es que es domingo y la función es a las 6 de la tarde y yo quiero quedarme en la comida que está padrísima y está la carne asada y me voy a tener que ir al teatro y no me voy a poder echar un tequila antes de la función, todo eso. Y cuando llego al teatro digo, ya entendí por qué. Y te duele esto y te duele aquello y no sé qué. Cuando terminas la función no te duele nada. Y el público, generalmente, creo que tiene lo mismo. Fíjate que el teatro está en crisis desde hace como 3,500 años. O que decían, se va a acabar, ¿no? Y no se va a acabar nunca, No. ¿no? Hay una necesidad imperiosa de la gente que ya probó las mieles del teatro como espectador y que te va a gustar. Y que te va a gustar porque algo opera en ti Sí. que es sanador. Te hace sentir, te hace vibrar y hay de proyectos a proyectos, Y ¿verdad? te sientes Claro. identificado. Generalmente cuando hay una buena obra de teatro es porque está hablando de ti, ¿no? De algún ser humano con el que tú te sientes identificado. Sí, que conecta. O identifica al de al lado, ¿no? O Sí. a tu tía, o a tu hermana, o vete a saber. Gracias. Y fíjate, ¿de qué manera, ahora te preguntaría, influye en tu vida precisamente tu carrera de actor, cómo permea? Pues evidentemente entiendo que te hace feliz y por ende estás feliz pues con todos a tu alrededor, ¿no? Yo tengo mi termómetro más cercano es mi mujer, sin duda. Y entonces mi mujer cuando ve en mi proceso como actor que estoy empezando a comportarme de forma distinta, agarra a mis hijos y se va 15 días. ¿De plano? Porque estoy total y absolutamente metido en un personaje y mi conducta es esquizoide. O sea, yo empiezo a volverme chiflado y hago cosas que normalmente no hago en casa. A ver, ¿no? descríbeme a ese Rodrigo Murray que no conocemos, que no vemos, que solo ve la esposa y los hijos. Descríbeme cómo son esos 15 días de Rodrigo Murray. Esos 15 días son 15 días de estudio en donde pruebo cosas extrañas. ¿Cómo? Como por ejemplo, buenos días, es hora de desayunarse una hamburguesa. Porque ese personaje se desayunaría una hamburguesa. Ah, ya. Y entonces de desayuno voy al congelador, saco una y son las 6:30 de la mañana. Y entonces, claro, cuando mi mujer o mis hijos ven eso, me preguntan, oye, ¿qué te pasa? ¿Te sientes bien? Y no contesto yo, porque trato de ser en ese momento el personaje. Te metes en la piel. Quiero durante un tiempo vivir quién es fulano o perengano. Qué buen y en ejercicio. muchos casos he interpretado personajes muy violentos, personajes muy agresivos, Ay. personajes que, exacto. Dice tu esposa, corramos por nuestra vida. No quieres vivir con él. Y si bien no es así todo el tiempo, sí en algún momento me dicen, oye, bájale, ¿no? O sea, de plano Y- agarras la piel del personaje y si te toca muy violento y muy fuerte, así te portas en casa. Enloquecido. Y agarras parejo. Enloquecido, De sí. veras. Siempre llevando, evidente, yo no voy a salir y si mi personaje se pelea con la policía, no voy a salir a pelearme con la policía. Obviamente no. Pero hay un alto porcentaje de que pueda llegar a hacerlo.
Es que luego dicen, lo que los creativos y los actores están locos. Ludivina Velarde me dijo un día que sí. En esas 2 semanas, yo sí encuentro las últimas cosas que hacen particular a ese personaje de otro. Y mi mujer desaparece y dice, ya entró en el proceso, vámonos, que te vaya bien. Y termino el proceso y sobre todo en personajes de teatro. ¿Y qué te dice? Ahí me avisas cuando acabe el proceso. No, ya sabe. Ella ya te mide. Llego al estreno. ¿Cuándo estrenas? El jueves, a las 8, ¿sí? Bye. Ahí te veo. Adiós. O sea, te lo tiene bien. ¿Cuántos años tienen de casados? ¿27? 27. ¿Y desde esos 27 siempre ha sido así? Todo el tiempo. Desde que me conoció. Claro, no se trata de... Hice una película que se llama Me casé con un idiota. Sí, claro. Y esa película, Poncho, Alfonso Herrera, se transforma en el personaje que está haciendo y así lo lleva durante toda su vida. Y luego, en el siguiente proyecto, se convierte en el otro, etc. Cuando en realidad el que había encontrado en la película pasada era el ideal, ¿no? Yo nada más lo tengo por un periodo muy breve de tiempo, ¿no? Unos 15, una semana, 10 días y ya. Se me pasa el efecto. Sí, no. Y luego entiendo perfectamente que te quitas el vestuario y ahí se queda. Yo no mezclo el trabajo con la casa. Bueno, es que también hay actores que han mimetizado o que el personaje se come al ser. No sé, vamos a recordar un ejemplo muy claro y que le costaba salir de esa piel y todo y que decían todos, no, es que sí le pasó. Tú ya me dirás si es mito o realidad, porque eso escuchamos acá por fuera María Rubio con Catalina Krill, por ejemplo. Claro. Yo no me imagino si hacía la misma dinámica que tú y lo malvada que era y con ese parche en el ojo y todas las cosas tan terribles. También ha de ser terrible hacer un personaje de ese tamaño y no poder volver a encontrar uno así. Exacto. ¿Sabes? Eso debe ser frustrante. Jack Nicholson encontró al loco, ¿no? Al chiflado y ahí se quedó. Y entonces, pues de pronto sería muy raro ver a Jack Nicholson como un padre adorado o todos los mafiosos que hicieron durante muchos años el cine, como, qué sé yo, Robert De Niro, Al Pacino, estos grandísimos actores que ¿Cómo de pronto los sacas de ahí? ¿Cómo tienen credibilidad luego en otro personaje? encontraron algo que les funcionó muy bien toda su vida, ¿no? Como actores. Claro. Pero yo difiero y yo no estoy tan de acuerdo en que debe ser así. O sea, yo tengo la suerte de poder estar haciendo un médico en la telenovela esta de médicos que trafica con órganos humanos, ¿no? Y que en lugar de darles la medicina para el cáncer a los niños, les inyecta agua, cosa que eso ocurre en la realidad, lamentablemente. Parecido quizá a lo que vivimos. Y ese es el médico que yo interpreto, es decir, un HDP, ¿se entiende, no? Un hijo de... ¿no? Maldita sea la hora en la que nació una persona así, y sin embargo me fascina poder hacer un personaje de ese tamaño, porque dista muchísimo conmigo. Y entonces yo, en lugar de señalar al personaje, lo defiendo, porque yo soy el personaje. Entonces el personaje tiene sus propias defensas. Si tú vas a interpretar a un asesino, no tienes que asesinar, pero tienes que entender por qué asesina. Claro. Y entonces ahí cambia el asunto. Y yo puedo hacer este personaje que se convierte en un asesino, pero también puedo ser el padre más hermoso de la familia Telerín. ¿Sientes que algún personaje en algún momento ha traspasado la piel de Rodrigo Murray? Que dices, espérame tantito. Decía, no sé, por ejemplo, Diego Boneta con Luis Miguel, que lo llegaba a mimetizar, que de repente ya se acabó la serie. Se acabó la serie, se salió de Luis Miguel, la serie, y que iba con sus amigos y que de repente, ¿cómo dice? Y empezaba a hablar, a ver, ya bájale, cálmate. Y estaba en la piel de Luis Miguel. Y estamos hablando de algo que recién pasó y de un personaje que pues, es icónico en la música, y quizá de algo más tranquilo a los personajes que te ha tocado interpretar, o de bueno o de malo, no sé, pero ¿sientes que alguno ha traspasado la piel a Rodrigo Murray en algún aspecto de su vida? Y que me hayan dado cosas favorables, sí. Sí, yo creo que todos terminan por guiñarte un ojo, ¿no? Decir, sí. Ok. Lamentablemente en el teatro no podemos interpretar al personaje en la actualidad. Si ya lo hiciste 50 veces es un logro, ¿no? Lamentablemente las temporadas teatrales son mucho más cortas ahora. Sí. Los grandes teóricos del teatro, sobre todo del siglo pasado, decían que un actor entiende al personaje o termina de cerrar el ciclo con el personaje a partir de la función número 50. Entonces es que entendiste quién eres, ¿no? O que el personaje se mantiene de forma natural. En el cine y la televisión, pues hay que hacerlos al calor de los rapidito.
¿no? No tienes chance de preparar tanto un personaje porque no estás viviendo en un lugar en donde te van a pagar por 6 meses hacer como Robert De Niro hizo Toro Salvaje, ¿no? Para engordar o para adelgazar. No existe eso. En nuestro país eso no existe. Y sin embargo, hay que hacerlo rápido y hay que hacerlo bien. Y muchos de los personajes que terminas interpretando o que terminas haciendo, pues sí te quedas con algo de él, ¿no? Después de haberle prestado todo tu cuerpo. Y tu tiempo y pues tu hay espacio, algo que sí. E incluso el más animal de todos los personajes. El más bruto, el más feo, el más malo. Incluso él te deja algo que es para entender que puede ser mejor. Algo bueno. Totalmente también, a veces está esa reflexión también. ¿Qué tiene ganas de hacer Rodrigo Murray? Porque pareciera que lo has hecho todo en este tiempo que llevamos de entrevista, de conversación. Hemos hablado de mucho de series, pero de telenovelas, de conducción, de todo. ¿Qué tienes ganas de hacer hoy y cómo es tu selección o tu proceso de selección? De decir esto sí, porque evidentemente ya tienes un buen rato pudiendo ser selectivo y no trabajar por una necesidad de lo que caiga, ¿no? Cuando pasa al inicio de la carrera de un actor. Y aún trabajando con lo que cae, siempre poner tu mejor lado pues, va a mejorar el proyecto en sí, ¿no? Que creo que también he tenido esa suerte o corrido con esa suerte, que todos los proyectos o casi todos los proyectos en los que he estado, me siento orgulloso de haber estado en ellos, ¿no? Bueno, tengo un monólogo con el cual acabo de cumplir la función número 76 y quiero hacerlo hasta el final de mi vida. Tengo una invitación para octubre, noviembre para ir a Nueva York. Quiero hacer el monólogo de Leonardo da Vinci en Vinci. Quiero llevarlo a España, quiero llevarlo a Colombia, quiero llevarlo a Argentina, quiero llevarlo a hacer una gira importante. He estado en muchos estados de este hermosísimo país y muy pronto voy a estar en Monterrey. Y afortunadamente también tengo un montón de ofertas de seguir haciendo cosas. Estoy haciendo una serie ahorita entre una cosa y la otra que se llama Las Muertas, que es una serie basada en la novela de Ibargüengoitia, de donde surgió una película muy famosa que se llama Las Poquianchis. Y estamos en esa serie. Estoy también trabajando en Televisa haciendo programas unitarios y espero que el próximo semestre también podamos hacer otra temporada. Empiezo en julio una telenovela con Televisa, justamente, que produce Carmen Armendáriz. Estoy pues trabajando, ¿no? Haciendo lo que más me gusta, pero mi tirada principal es durante el siguiente año, bueno, lo que queda de este y el siguiente con Leonardo, y llevar el talento mexicano de Sebastián, por supuesto, a ese me estoy refiriendo, para que vean su extraordinario cubo y cómo es que transforma el espacio escénico esta obra de teatro. Ya la verás, Cora, ya la verás. Es que tiene todo para lograrlo, porque además es un personaje pues mundialmente reconocido. Totalmente. La ventaja es que estamos en el canal de YouTube y que se ve en cualquier parte del mundo, entonces sabrán de Rodrigo Murray y de este proyecto en cualquier lugar del mundo, y hay que verlo, ya nos enteramos por qué. Pues qué maravilloso. Yo creo que el proyecto más ambicioso de tu carrera. Yo no sé si sea ambicioso. Bueno, sí, la palabra en está todos padre. Los sentidos, ¿eh? Es un proyectote. Y aparte es un proyecto hecho desde el fondo del corazón. Cuando yo empecé a escribir esta obra, lo único que quería hacer era, voy a poner en escena lo que a mí me gusta ver desde niño en el teatro. Lo que a mí me ha gustado siempre ver en el teatro, eso es lo que yo quiero poner para que el público vea qué es lo que me divierte, qué es lo que me gusta, qué es lo que también va a divertirlos a ellos y a conmoverlos. Y sí, pues no sé si sea el proyecto más ambicioso, pero sí es sin duda el proyecto que más años me ha llevado a hacer, ¿no? Y estoy bajo esta construcción sin detenerme. Yo te veo bien ilusionado. Oigan, el tiempo se nos va bien rápido, pero yo sí quiero que me digas antes, y yo creo que para saberlo yo y para que lo sepa tus colegas, pero también tus colegas y el mundo, ¿cómo se logra ser un mejor actor cada día? Solamente yo con el consejo de Stanislavski. Konstantin Stanislavski, un teórico ruso del siglo pasado, finales del antepasado y todo el siglo pasado, parte del siglo pasado, decía que la única forma, el único secreto para ser mejor actor, mejor actriz, es ser mejor ser humano. Qué bonito. En la medida en la que uno entiende la conducta humana,
vas a ser mejor todo. Sí. No solamente actor, mejor conductora, mejor mujer, mejor madre, mejor esposa, mejor vecina. Y una vez que empezaste desde ese pequeño ser que eres tú, tratando de ser mejor con la gente que está en tu entorno, y ese entorno mejora con el vecindario, y el vecindario, finalmente, si eres mejor ser humano, vas a mejorar en todo, ¿no? Y tratar de replicarlo y tratar de, pues, comunicarlo, ¿no? No nos cuesta nada. Totalmente. Todas las mañanas levantarte y decirle Gracias. al vecino buenos días, ¿no? Y gracias, claro. Y agradecer, ¿no? Por cada día. No es tan complejo, ¿no? No es tan difícil, pero hace la diferencia. Tú estás dentro de ese rubro, ¿te consideras un muy buen actor? Ah, no soy yo para hablar de ello. No me considero un muy buen actor. ¿De verdad? Me considero un buen compañero de vida de mi mujer, me considero un buen padre, el resto, pues, quién sabe. Pero uno Ya sabe, será, cuando uno hace las cosas bien y fluyes y ves la respuesta y llegan las Pero consecuencias luego de trabajo. te pasan cosas muy raras, o sea, cuando uno ve una película, yo veo una película que yo interpreto en alguno de los personajes y estoy lleno de errores. Y entonces abrazo el fracaso y digo, ay, qué padre, ya sé lo que voy a hacer en la próxima película, pero en esta estoy mal, aquí, acá. Ay, no, todos el los peor seres de humanos los jueces. somos iguales, yo creo. Somos Claro. nuestro peor verdugo, siempre. No, pero Siempre. aunque alguien te diga, oye, qué bien lo hiciste. No, pero es que me falló esto, es que tú no te das cuenta, pero es que esto. Y nos criticamos y somos bien juzgones y los peores con nosotros. Tienes razón, yo soy un extraordinario actor. Soy un actor enorme. Eso. Mido casi 2 metros. ¿Cómo demonios no voy a ser enorme? Sí. No podría decirlo. Sé de gente que sí, son muy buenos actores y amigos y compañeros y puedo aplaudirles. Pero uno mismo, hablar bien, es vituperio, ¿no? En algunos casos sí creo que he hecho las cosas bien. No, y claro, y más después de 45 años tienes todo así el poder de decirlo abiertamente. Me encantaría que me dijeras también qué te motiva en esta carrera, que no es para todos, sino es para cualquiera, a seguir adelante después de 45 años de trabajo, pues sin parar, no quitar el dedo del renglón y seguir siempre ahí, a veces buscando una oportunidad, a veces esperando la mejor oportunidad, porque siempre decimos, lo mejor está por venir. Sí, estoy de acuerdo contigo. Es un juego, la actuación es un juego. En inglés decimos to play, en francés decimos jouer. Eso es actuar. Cuando yo entiendo que actuar es un juego, me fascina el día que me hablan para hacer un casting. Me vuelvo loco porque me están dando chance de volver a jugar, ¿no? De volver a ser otro que no soy. Me encanta disfrazarme, me encanta ir y generar y hacer un personaje. Y coincido contigo. ¿Cuál es el mejor personaje? Pues el que viene, ¿no? El que está allá. Todavía no lo conozco, entonces quiero conocerlo. Y me motiva eso, me motiva a tener presente que de pronto tienes una llamada y a lo mejor es tu agente, o a lo mejor es un productor, o a lo mejor es alguien que te está diciendo, oye, se nos antoja hacer tal obra o tal película o tal serie y nos gustaría que tú hicieras tal personaje. Y en ese momento lo único que están haciendo es alimentar mi curiosidad, ¿no? ¿Quién es? ¿De dónde voy a sacar? A ver cómo se viste, cómo se peina. Llenarte de tiene ilusión. bigote, y en fin, y empieza a ver toda un hormigueo de curiosidad hasta que no lo ves realizado, ¿no? Y sí es fascinante. A mí me produce pues unas descargas de adrenalina que son dignas de drogadicto, ¿no? Totalmente, no, y te llena de ilusión. ¿En qué cree firmemente Rodrigo Murray? En el amor. Ay, sí. Ay, ¡qué Ay, no, bonito! Ay, mira, qué bonito. Creo en el amor y en el Atlante. Yo soy del Atlante. Pues, ¿qué quieres que te diga? Pues a mí me gusta el fútbol. Okay. Creo... ¿En qué creo? Sí, creo que la verdad es el camino más corto. Creo que lo único que tenemos que hacer es trabajar más con el músculo de la imaginación. Y los seres humanos el día de hoy nos hemos apartado de la imaginación. Tenemos teléfonos brutalmente inteligentes. Son más inteligentes los teléfonos ya que nosotros. Entonces, ¿por qué no trabajar con eso? Creo que el músculo de la imaginación está atrofiado, está detenido.
Y cada vez que tengo oportunidad de ponerlo en práctica, pues lo hago. A mí me encanta imaginar. Y a través de la imaginación poder crear, evidentemente, personajes. Creo en eso, creo en la risa, creo en el ser humano. Creo que la risa es una reacción de inteligencia. Ningún animal se ríe es decir, sí, un perro si le haces cosquillas sí se va a tener risa, incluso los chimpancés se pueden sonreír, pero no saben de qué. Y entonces nosotros sí. Y al saber de qué, ¿no? De hacer el momento de la abstracción de pensamiento, nos genera inmediatamente un aplauso de inteligencia. Hay que reírse más. Me llama mucho la atención después de esta maravillosa conversación y todo lo que me has platicado, desde tus inicios, desde los 9 años, a dónde ha llegado tu carrera y toda esta historia, cómo vives en familia, todo, qué bonita conversación. Y te veo feliz, o sea, yo quiero decirles algo, tengo a Rodrigo Murray hoy aquí cara a cara y veo a un hombre que transmite paz, feliz, realizado, pleno, que me llama mucho la atención saber cuál es tu lema de vida. Ándale. Ay, me agarraste en curva. Algo así naturalmente, pues sí, con lo que comulgas para vivir como de la forma en la que vives. Pues yo sí apuesto al sentido del humor. Creo que mis hijos sé que me lo dicen porque me quieren y porque hago cosas total y absolutamente ridículas, como contar el mismo chiste 700 veces y un chiste que es malo, ¿no? Pero sé que eso genera eso que generó en ti ahora. Algo en donde una neurona le pegó a otra y te acordaste de quién sabe quién. De que me le dicen lo mismo a mis hijas. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Sí. Pero que ese tipo de cosas no habría que dejarlas. Y entonces mi lema es, pues, por ningún motivo dejemos de sonreír, ¿no? De pasarla bien, medianamente bien, porque estamos de prestado un ratito. Sí querernos, sí abrazarnos, sí entiendo también que hay situaciones en la vida, hay gente que la está pasando muy mal, pero en la medida en la que nosotros podamos alivianar ese dolor, también nos va a hacer sentir mejor. No sé cuál sería mi lema de vida, pero hoy, por ejemplo, en la mañana mi mujer me mandó una canción al celular, ¿no? Y se llama... es una canción de Juan Gabriel, la de Buenos días, alegría. Ah, mira. Eso es, te pone feliz, de buenas. Pues claro, la he oído 60 millones de veces esa canción. Claro. Todos la hemos oído. Pero dices, ay, mira, mi mujer me mandó esto a las 6:30 de la mañana, ¿no? Y pic, y oyes la música y dices, ah, bueno, pues ya. Ya me puso de buenas. Es momento de empezar. Seguramente al rato, cuando ya esté de camino al hotel, voy a decir, ay, es que mi lema de vida es y era perfecto para el programa de Cora. Bueno, no sé en este instante. Pero sí, eso irradias felicidad, plenitud y pues yo te quiero agradecer mucho este momento, estar cara a cara hoy, conversar. Yo creo que se quedaron cortos cuando me dijeron, ay, qué padre, lo vas a tener. Es muy buen conversador, es un hombre que sabe mucho, pues sí, o sea, lo rodea la cultura, el arte, la pasión, el amor. Entonces me encantó conversar, Rodrigo. Ojalá tengamos luego una segunda emisión también, porque se quedaron muchas preguntas en el tintero, pero yo lo disfruté mucho, más que un gran conversador. Fue una exquisita conversación en la que aprendí mucho. Muchas gracias. Pues somos amigos. Gracias. Eso es más fácil. Voy a venir con Leonardo y te voy a hablar para que entonces concluyamos todas las preguntas que se te quedaron en el tintero, las puedas sacar. Muy bien. Porque decía Wilde que no es indiscreta la pregunta, lo que es indiscreta es la respuesta. Totalmente. Agárrense. Gracias por la generosidad de compartir tantas cosas y anécdotas y sobre todo abrirnos el corazón, Rodrigo Murray. Muchas gracias. A ti. Gracias. Soy Coranelda González y pues ya lo vieron, esta es la esencia al natural así de Rodrigo Murray. Yo los invito a que compartan este episodio para que más personas conozcan pues de él, de lo que hay detrás de ese gran actor, de esa voz tan preciosa y de ese gran talento de este gran productor, actor
actor, dramaturgo y director, Rodrigo Murray. Gracias por darme lo más valioso que nos das, que es tu atención. Recuerda que tú y yo tenemos una cita en el siguiente episodio, Cara a Cara.